Buenas tardes con todos, bienvenidos como siempre a los viernes astronómicos. Antes de presentar a nuestro invitado, solamente quiero hacer algunos anuncios. Justo en estos momentos se está tomando el simulacro de las Olimpiadas Peruanas de Astronomía y Astronáutica, ya que mañana es el examen real, por así decirlo. Así es que le mando muchísima suerte a todos los chicos que están tomando el examen en estos momentos y por supuesto para mañana también. Quiero agradecer a Comcitec, que es uno de los auspiciadores de la Olimpiada, que nos apoya desde Huancayo, y también a Infinitum, que es otro de los auspiciadores que tenemos en las Olimpiadas. Acuérdense que ayer se dio la inauguración oficial de las Olimpiadas Peruanas de Astronomía y Astronáutica. Ok, después de haber mencionado todo eso, voy a pasar a presentarles a nuestro ponente de hoy. Nuestro ponente de hoy es Fernando Ureña, es un buen amigo mío al que tengo el placer de presentarle y quien muy amablemente aceptó a dar un viernes astronómico, así es que estoy muy agradecida por eso. Les voy a contar un poquito de Fernando. Fernando es de Costa Rica, él estudió física en la Universidad de Costa Rica, luego realizó la maestría en el Instituto Nacional de Astrofísica y Óptica y Electrónica de México, en Puebla, el INAOE. Bueno, y actualmente él es estudiante de doctorado en astrofísica en el INAOE. Y él se especializa en núcleos activos, en núcleos galácticos activos y su emisión en altas energías. Y eso es lo que hoy nos va a hablar y nos va a mostrar, porque él justo ha titulado su charla de núcleos activos de galaxias y su emisión en altas energías, y nos va a hablar específicamente del caso de M87. Así es que voy a darle la bienvenida a Fernando. Fernando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un viernes astronómico. Te agradezco un montón. Solamente para contarle a la gente, yo conozco a Fernando, creo que son ya como, no sé, más de 3 años, no me acuerdo, pero lo conocí en México y después compartimos una escuela en el Vaticano por todo un mes, así es que es un buen amigo y estoy segura que les va a encantar muchísimo la charla. El viernes astronómico es todo tuyo. Fernando, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, muchas gracias, Liz. Sí, bueno, muchas gracias a todos por esta oportunidad de compartirles un poco de mi trabajo y de lo y de los intereses que tengo. Bueno, como ya les comentó Lizeth, mi charla se titula Núcleos Galácticos Activos y Emisión en Altas Energías, el caso de M87. Y pues bueno, vamos a comenzar entonces. Ok, primero voy a empezar desde lo más básico. El espectro electromagnético, que suena un nombre demasiado complejo. Cuando hablamos del espectro electromagnético, en realidad lo que estamos pensando es en la luz. La luz, pues bueno, es básicamente la forma en la que, la manera que tenemos o el mensajero que tenemos por el cual conocemos sobre el universo y sobre lo que está fuera de nuestro planeta. Pues desde la antigüedad nuestros antepasados observaron las estrellas y vieron las constelaciones, vieron los movimientos que ocurrían en el cielo, vieron los planetas a través de la luz. Y una de las características más interesantes que tiene la luz es que pues se manifiesta en distintas formas, en lo que nosotros llamamos colores. Y estos colores, una de las grandes incógnitas que se tuvo en la antigüedad era de qué era lo que los producía, o por qué habían colores. Y también existía la incógnita de qué era exactamente la luz. Una de las teorías más exitosas que resultó ser fundamentalmente cierta es que la luz es una onda, como las ondas que se propagan en el agua cuando creamos una perturbación o cuando la movemos. El que postuló esta teoría era un científico del siglo XVII que se llamó Christian Huygens. Y la idea de que la luz era una onda, entonces lo que nosotros conocemos como colores son en realidad ondas con distinta longitud. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros movemos una cuerda y se propaga una onda por esa cuerda, de acuerdo a la velocidad, como movemos la cuerda, pueden ser ondas largas que van lento u ondas muy, 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 muy cortas. Y de acuerdo a la longitud de onda de la luz, entonces así vemos los colores en el espectro, los colores, por ejemplo, que se manifiestan en el arco iris. Sin embargo, los colores, la luz visible, lo que nosotros conocemos como luz visible,
es en realidad una parte muy pequeñita de todo este espectro de estas ondas electromagnéticas. Y desde el siglo XIX se empezaron a encontrar otras manifestaciones. Pensamos, por ejemplo, en las ondas de radio que descubre Hertz en el siglo XIX, o los rayos X, que también se descubren a finales del siglo XIX. Y poder ver estas otras formas de luz permite descubrir todo un universo que no es visible a nuestros ojos. Entonces empezamos con las ondas más largas, son las ondas que tienen menos energía a las que conocemos como ondas de radio. El universo se empezó a estudiar en ondas de radio desde, ¿cuál les puedo decir? Desde el siglo XX, desde los años 30, se empezaron a descubrir que hay objetos en el espacio, en el universo, fuera de nuestro planeta, que emitían ondas de radio. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de la galaxia vista en ondas de radio. Y como podemos ver, es muy distinto a lo que nosotros vemos cuando observamos el cielo. No se ven las estrellas, lo que se ve es más bien lo que hay en medio entre las estrellas, que es básicamente un gas que está frío. Entonces aquí podemos ver lo mismo que en distintos tipos de ondas de radio hasta llegar a esta, que son básicamente las ondas en milimétrico. Después tenemos aquí en estas dos imágenes es el plano galáctico, pero visto en longitud de onda infrarroja. Específicamente estamos hablando ya del mediano infrarrojo, del lejano infrarrojo. El infrarrojo tiene la característica de que no puede atravesar la atmósfera. Entonces, para estudiar el universo en estas longitudes de onda, es necesario utilizar satélites. Después tenemos el cercano infrarrojo, que sí se puede estudiar desde la Tierra, que de hecho ha dado descubrimientos muy interesantes. Y después tenemos la luz visible. Como podemos ver aquí el plano galáctico en la luz visible, esto es como se vería en un lugar muy, muy despejado. Si observamos hacia el plano de la Vía Láctea, podemos ver que hay nubes oscuras acá que evitan que se vea el centro de la galaxia, como se puede ver en las otras longitudes de onda, que el centro de la galaxia brilla mucho, pero en luz visible casi no se ve por las nubes de polvo. Así que es una de las grandes ventajas que nos han dado las otras longitudes de onda, poder ver a través de esas nubes de polvo. Pues están los rayos X, y finalmente tenemos a la longitud de onda más corta que podemos detectar, que son los rayos gamma, que son los fotones, o se le llama fotones a las partículas de luz, los fotones más energéticos que existen. Y yo me voy a enfocar en esta charla en los rayos gamma, pero hay algo muy importante. No podemos interpretar lo que vemos en rayos gamma, o incluso no podemos interpretar bien lo que vemos en ninguna longitud de onda si no tomamos en cuenta las demás longitudes de onda. La astronomía de hoy se hace lo que se llama astronomía multifrecuencia. Entonces, bueno, entendiendo qué me refiero con longitud de onda y con frecuencia y con energía de la luz, podemos continuar. Algo muy importante, cuando hablo de astrofísica de altas energías, estoy refiriéndome básicamente a la astronomía que se hace utilizando fuentes de rayos gamma, que los rayos gamma rastrean las fuentes más energéticas del universo. Pero bueno, eso lo vamos a discutir posteriormente. Ok, ahora vamos a hablar de núcleos galácticos activos. Entonces primero hablemos de lo que es una galaxia. Pues claramente, cuando nosotros salimos y vemos el cielo, las estrellas no podemos saber exactamente en dónde se ubican ni qué tamaño tienen. Sin embargo, ellas, básicamente la totalidad de las estrellas que nosotros vemos cuando salimos a observar el cielo, son estrellas que forman parte de un solo grupo. Este grupo, al que llamamos una galaxia, pues es en realidad algo gigantesco. Nuestra galaxia, que se llama la Vía Láctea, está compuesta por unas cientos de miles de millones de estrellas, entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas, y el Sol es una de ellas. Y el Sol se ubica y estas estrellas se organizan en estructuras. En general, tenemos hacia el centro un bulbo, que tiene estrellas como más rojizas, que significa que están más frías, son poblaciones más viejas. Y también tenemos estrellas en los que llamamos los brazos espirales. Los brazos espirales es donde se encuentra nuestro Sol, y aquí es donde se están también formando estrellas nuevas. Ahora, nuestra galaxia es solo una parte de todo el inmenso universo, y hay incontables galaxias en él. Y algo muy interesante es
la gente se preguntaba que qué hay en el centro de nuestra galaxia. Pues bien, en el centro de nuestra galaxia hay algo que se llama un agujero negro supermasivo. Ok, ¿qué son los agujeros negros? Bueno, los agujeros negros son básicamente unos objetos muy exóticos, muy extraños, pero que en realidad parecen ser muy comunes y cada día se descubren más y más. Y básicamente la idea original, la primera noción de lo que podía ser un agujero negro surgió cuando la gente se preguntó, la luz es lo más rápido que existe, es lo más rápido que se ha encontrado y la velocidad a la que viaja la luz se conoce aproximadamente desde el siglo XVIII, sorprendentemente, pero bueno, eso es una historia muy interesante cómo se descubre, cómo se logra medir la velocidad de la luz. Pero, desde el siglo X, desde el Newton, básicamente, se ha podido calcular qué velocidad necesita tener un objeto para poder salir de la fuerza gravitacional de un cuerpo. Por ejemplo, podemos saber qué velocidad necesita un cohete para salir de la Tierra. Eso se le llama velocidad de escape. Pues bien, se pensó en cuerpos que tuvieran tanta gravedad, tanta masa, que ni siquiera la velocidad de la luz fuera menor a la velocidad de escape. Entonces esos cuerpos no emitirían luz porque la luz no puede salir de ellos. Bueno, después en el siglo XX se desarrolló toda una física nueva, la que se llama la relatividad general, y se logró descubrir que estos cuerpos realmente pueden existir. Y después, haciendo observaciones, se encontró que existen. De hecho, el premio Nobel de este año, el premio Nobel de Física, se dio en parte a unos científicos que lo que hicieron fue poder pesar, poder medir la masa que tenía el agujero negro que se encuentra en el centro de nuestra galaxia. Y lo hicieron, pues, viendo estrellas muy, muy difíciles de observar que se encuentran en el centro y que al completar órbitas alrededor del agujero negro, por ejemplo, la estrella S2 completa una órbita alrededor del agujero negro en el centro de la galaxia en 16 años. Nuestro Sol dura 200 millones de años, entonces, pues, era imposible usar nuestro Sol para ese objetivo. Y lograron pesar el agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Por lo tanto, podemos ver que, perdón, por lo tanto podemos ver que realmente los agujeros negros son algo que está relativamente cerca de nosotros o relativamente relacionado con el mundo en el que vivimos. Pues bien, se postula entonces que tal vez hay un agujero negro en el centro de todas las galaxias. Aquí llaman galaxias, universos, isla, porque realmente mucha gente en el siglo XVIII y XVII pensaba que bueno, si vivimos en una galaxia es posible que haya otras galaxias allá lejos que también existan. Fue hasta el siglo XX que ya se pudo confirmar que realmente existen otras galaxias. Y las galaxias tienen formas muy distintas. Por ejemplo, este es el llamado Quinteto de Stefan, que son un grupo de galaxias que están muy cerca, que interaccionan, que intercambian material. Y lo curioso, y se cree que en el centro de cada una de estas galaxias, en el núcleo, allá empezamos con el concepto de núcleo, de estas galaxias hay un agujero negro en cada una de ellas. Bueno, como pueden ver, nada más por pura curiosidad, las galaxias son de muchos tipos. Hay algunas que son espirales, como nuestra Vía Láctea, que forman estrellas, pero hay otras que son más como de formas un poco más aburridas. Por ejemplo, las galaxias elípticas, que son en realidad galaxias que ya sus estrellas están bastante como viejitas y están bastante frías. Ya no forman estrellas nuevas como en el caso de los brazos espirales de la Vía Láctea o de galaxias espirales. Entonces, bueno, hay todo un zoológico de galaxias, toda una diversidad de galaxias. Pero hay un tipo de galaxia muy particular, a las que le llamamos las galaxias activas. Como pueden ver, si nosotros vemos una imagen en el visible, vamos a devolvernos un momento. El brillo de estas galaxias, aunque parezca un continuo, aunque parezca básicamente nada más como que si estuvieran así coloreadas, las galaxias brillan gracias a sus estrellas. Las estrellas son las que le dan la energía a la galaxia para que se ilumine y brille. Por lo menos cuando estamos hablando de longitudes de onda del visible, porque las estrellas emiten el visible en su mayor parte. Pero los núcleos galácticos activos fueron un tipo de objetos muy particulares
que tienen la característica de que brillan más de lo que las estrellas les permiten brillar. O sea, brillan tanto que las estrellas no pueden explicar por qué brillan tanto. A estos objetos, cuando se les empezaron a descubrir, por ejemplo, se descubrieron inicialmente en ondas de radio, y pues su emisión se parecía a una estrella, entonces les pusieron como objetos cuasiestelares, cuasares, pero resultó que no eran estrellas del todo, sino que eran galaxias que estaban lejos, y algunos estaban muy, muy lejos. De hecho, fueron los primeros que nos ayudaron a trazar el universo muy, muy lejano, porque brillan demasiado. Después se descubrió que hay una gran cantidad de galaxias activas, de eso les voy a hablar posteriormente. Y es muy curioso porque muchas de estas galaxias activas, no todas, pero muchas tienen unos jets, unos chorros de energía increíblemente rápidos, increíblemente energéticos, que salen de su núcleo. Y eso es muy importante. La parte que brilla en estos casos, aunque a veces es difícil porque si están muy lejos no se puede distinguir la estructura, pero la parte que brilla en los núcleos galácticos activos es su núcleo. Por eso se le llama núcleos galácticos activos. Y a las galaxias que tienen estos núcleos se les llama galaxias activas. Entonces, muy bien. ¿Qué estructura tienen entonces los núcleos galácticos activos? Bueno, ya después de mucha investigación, se logró descubrir que lo que produce esta emisión gigantesca en estos objetos es que el agujero negro que está en el centro, en el núcleo, este agujero negro supermasivo, está comiendo, o sea, se dice que está acretando, pero está tragándose una gran cantidad de material. Como les mencioné, los agujeros negros no emiten luz. No emiten luz significativamente. Hay algunos procesos muy, muy exóticos por los cuales un agujero negro emite luz, pero son despreciables, son mínimos. Sí, efectivamente, cuando algo entra al agujero negro no puede salir. Pero como aquí este agujero negro está consumiendo material, está absorbiendo una cantidad inmensa de material, eso produce un gran caos, un gran movimiento a su alrededor. Se forma lo que se llama un disco de acreción. Y esta zona llena de campos magnéticos, una zona llena de campos magnéticos, llena de flujos de material, hace que esa zona emita mucha energía. Y esta emisión es una emisión impresionante. Y esto es lo que hace que esta zona, lo que produce esta emisión en los núcleos galácticos activos. Entonces la estructura, bueno, un agujero negro en el centro, un disco de acreción o de crecimiento a su alrededor, y muchos de estos núcleos galácticos activos, no todos, pero sí muchos, tienen chorros en donde se emite el material. O sea, la emisión que sale de esta zona no solo es una emisión fuertísima, sino que es una emisión que está, como se llama, colimada, que está formando un chorro. Y esto se le llama el jet relativista. Y es relativista porque viaja a velocidades impresionantes. Le mencioné que la velocidad de la luz es lo más rápido que existe, pues un jet relativista puede viajar a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, o sea, comparables a la velocidad de la luz. Y eso es algo impresionante. Y bien, hay una cantidad impresionante de núcleos galácticos activos. Hay algo que se llama todo un zoológico de núcleos galácticos activos, o sea, toda una taxonomía, usando términos biológicos, porque la clasificación es amplísima. Entonces, usualmente la forma más sencilla de clasificarlos es a través de lo que llamamos su emisión en radio, a la importancia que tiene su emisión en radio. Los núcleos galácticos activos, los quasares especialmente, empezaron descubriéndose en radio, utilizando antenas. Entonces se les llama radiofuertes. Y en general muchos de ellos tienen jets. Pero también hay algunos que no emiten tanto en radio, que no tienen jets. En general son los objetos radiocallados. Muy, muy generalmente a eso nos referimos. Yo me voy a enfocar en esta charla en los llamados objetos radiofuertes. ¿Por qué en los objetos radiofuertes? ¿Por qué en los radioruidosos? Porque son los más importantes por su emisión en altas energías, o sea, en rayos gamma, que es en lo que me voy a concentrar. Aunque hay que recordar, y esto lo digo de nuevo, no tiene sentido estudiar fuentes de rayos gamma sin tomar en cuenta cómo emiten en otras frecuencias, en otras longitudes de onda. Okay.
Entonces, les voy a hablar de los dos objetos más importantes, los dos tipos de núcleos galácticos activos más importantes por su emisión en rayos gamma, los blazares y las radiogalaxias. Básicamente son unos cuerpos muy interesantes, porque tienen jets muy prominentes. Y la emisión del jet es muy importante en su emisión. Los blazares, como pueden ver en esta imagen, los blazares son núcleos galácticos activos cuyo jet está apuntando muy directamente hacia nosotros. Básicamente nos está lanzando el material directamente. Entonces esto hace que podamos ver que su brillo sea muy extremo. Porque al ser el jet relativista, por distintos efectos, su brillo se incrementa, o sea, se fortalece. Entonces, bueno, esto es una imagen muy curiosa. Esto es una imagen de la colaboración de IceCube, que es un detector de neutrinos, que es un tipo de partícula muy interesante que se encuentra en el Polo Sur. Entonces, resulta que los blazares no solo son la fuente de rayos gamma más abundante, sino que se considera que es la primera fuente de donde se ha determinado que proviene un neutrino de fuera de nuestra galaxia. Pero también existen las radiogalaxias. Esto es una imagen preciosa, creo que es de Cygnus A. Cygnus A es una radiogalaxia. Que sus jets no se encuentran mirando hacia nosotros, sino que son como los blazares, o se considera que son como los blazares, pero se encuentran desalineados. Y las radiogalaxias, al encontrarse desalineadas, sus jets interaccionan con el medio y producen unas imágenes preciosas que se pueden ver así en ondas de radio. A esto se le llaman lóbulos. En realidad hay dos tipos de radiogalaxias. Un tipo de radiogalaxias son más brillantes en el centro y menos brillantes en los lóbulos. El otro tipo son más brillantes en los lóbulos y menos en el centro. Este es claramente el segundo tipo, el tipo 2. Sin embargo, por su emisión en rayos gamma, las más comunes o las más útiles para estudiar en altas energías son también las del tipo 1. Pero bueno, se espera que tal vez en algún momento se puedan detectar también el tipo 2 y al final les explicaré por qué. Muy bien, entonces, vamos al objeto que nos interesa esta vez, la radiogalaxia M87. M87, pues como su nombre lo indica, forma parte del catálogo de Messier, el objeto 87 del catálogo de Messier. Como galaxia, es una galaxia elíptica, no parece muy divertida, es una galaxia gigantesca, eso sí, muy masiva, porque ya tiene estrellas muy viejas, entonces, y muy frías, entonces es una galaxia elíptica, o sea, como les expliqué anteriormente, su morfología es elíptica. Pero una de las características más interesantes que posee es que tiene este jet gigantesco. Es un jet, fue el primer jet que se descubrió en otras galaxias, o sea, fue el primer jet extragaláctico que se descubrió. Bueno, cosas interesantes de M87 se encuentran en algo que se llama un cúmulo de galaxias. Un cúmulo de galaxias es como un grupo de galaxias que están todas juntas. En el caso de M87 se encuentra en el cúmulo de Virgo. Significa que si vemos hacia la constelación de Virgo, vamos a ver una gran concentración de galaxias. Y en el centro de ellas se encuentra M87, porque M87 es como se le llama la galaxia central dominante del cúmulo de Virgo. Y se ha estudiado muchísimo. Y es realmente un laboratorio natural para estudiar los núcleos galácticos activos porque se encuentra relativamente cerca. Se encuentra lo que llamamos 16.7 megaparsecs, que al estudiar astrofísica extragaláctica es una distancia cercana. En realidad es una distancia muy lejana, pero comparado con muchos otros blazares o muchos otros objetos, muchos núcleos galácticos activos que se encuentran muy alejados en el universo, M87 está relativamente cercano. Esto es una imagen, por ejemplo, del Hubble Space Telescope. Se puede ver que el jet tiene una estructura muy bien definida. Entonces, claramente, la idea es, M87 tiene un jet, M87 es una galaxia que está activa, entonces M87 tiene un agujero negro. No sé si les mencioné que el agujero negro de nuestra galaxia se llama Sagitario A asterisco.
Sagitario A porque así se le denominó cuando se encontró como fuente de radio, Sagitario A. De hecho, M87 se le llama Virgo A, al ser en una forma como se denominaban fuentes de radio cuando se estaba empezando la disciplina. Y el asterisco quiere decir que es un agujero negro. Este agujero negro supermasivo de M87 es un agujero negro bastante famoso porque fue el primero en ser observado por la colaboración del Event Horizon Telescope. El Event Horizon Telescope, bueno, debe haber puesto una imagen aquí del Event Horizon Telescope. Es básicamente, fue una colaboración entre telescopios en todo el mundo. Estamos hablando de telescopios en milimétrico, que son básicamente antenas. El milimétrico es una longitud de onda en radio, y que todos colaboraron para formar un telescopio que, o sea, fue como tomar telescopios en distintas partes de la Tierra y usando una técnica que se llama interferometría, hacer como si tuviéramos un telescopio del tamaño de la Tierra. Entonces son telescopios en España, en Hawái, en Arizona, en México, en Chile, y formaron este gigantesco telescopio. Y pudieron por primera vez captar algo que se llama la imagen de la sombra de un agujero negro, que fue una imagen muy famosa que salió el año pasado. De hecho, puede ser que esta imagen hiciera que los agujeros negros se pusieran de moda y por eso el premio Nobel de Física se dio agujeros negros este año. Pero bueno, es una especulación. Entonces, como podemos ver, bueno, el jet de M87, como pueden ver, se puede ver en escalas muy distintas. Aquí estamos hablando, esto es una imagen en radio del jet de M87. Entonces, a 1.5 GHz con el VLA, que es un telescopio que se encuentra en Estados Unidos. Y podemos ver la estructura del jet. Y sí, cada vez más y más adentro entramos a este cuadrito y vemos con VLBA, que es también un arreglo de muchos telescopios, en este caso que se encuentran repartidos por todo Estados Unidos, forman un telescopio del tamaño de Estados Unidos, y después más hacia adentro. Y podemos entonces ver la estructura del jet, de dónde sale el jet de M87. Esto hace y esto es muy difícil de ver en distintos núcleos en otros núcleos galácticos activos, sino imposible. Entonces, hace que M87 sea todo un laboratorio natural para estudiar el fenómeno de los núcleos galácticos activos. Bueno, y como les mencioné, el jet de M87 es muy particular porque primero es estudiado en una gran cantidad de longitudes de onda. Hay imágenes del jet que van desde el radio hasta los rayos X, incluyendo en el visible, porque el jet se puede ver en el visible. Y es un jet que también se le llama un jet superlumínico. Y eso es porque, si bien es cierto, nada puede viajar más rápido que la luz en el vacío, este jet viaja a velocidades muy cercanas a la luz. Y por efectos meramente geométricos, por cómo está orientado, cuando la gente mide la velocidad del jet, diciendo, bueno, aquí salió brillo, o esto en el jet salió en este momento y llegó a este otro punto, entonces dividiendo la distancia entre el tiempo, calculen la velocidad y sale que viaja más rápido que la luz. Claramente el jet no viaja más rápido que la luz, pero parece que sí viajará. Entonces es un jet bastante interesante y tiene una gran cantidad de estructuras en su interior. Y este jet es además el origen de los rayos gamma. La resolución espacial que tienen los telescopios de rayos gamma no es suficiente para poder ver la estructura del jet, pero por otros estudios se sabe que los rayos gamma provienen del jet de M87. Entonces vamos a hablar de los rayos gamma. Como les mencioné, son la forma de luz más energética que existe. De hecho, los rayos gamma se llaman así porque se descubrieron, porque cuando algunos materiales radioactivos decaen o producen radiación, los producen. Y tiene la característica que los rayos gamma realmente no pueden atravesar la atmósfera de la Tierra. Los rayos gamma se producen y bueno, dichosamente no pueden atravesar la atmósfera de la Tierra. Entonces es necesario en muchos casos usar satélites para observarlos. Este es el caso del telescopio espacial Fermi que vemos acá. El telescopio espacial Fermi, que fue lanzado en el 2008,
y básicamente pasa constantemente rastreando la totalidad del cielo y ha permitido detectar una gran cantidad de fuentes de rayos gamma. Y bueno, entonces el telescopio espacial Fermi, bueno, pues ha revolucionado la astrofísica de altas energías. Y realmente se han descubierto una gran cantidad de fuentes de rayos gamma. Esto es una infografía que desarrolló la colaboración de Fermi para celebrar su 10º aniversario en el 2018. El 10º aniversario del lanzamiento del telescopio, con toda la gran diversidad de fuentes que se han descubierto. Una de las más interesantes, por ejemplo, son las burbujas de Fermi, que son dos estructuras que aquí más o menos se ven, que se cree que puede ser residuo de que tal vez nuestro propio agujero negro, nuestro Sagitario A, estuvo activo en algún momento. Pero bueno, no es el caso en la actualidad, aunque se sabe que absorbe material, no en las cantidades como las absorbe el agujero negro en M87. Y también otra gran cantidad de objetos a nivel de nuestra galaxia, principalmente lo que llamamos pulsares, remanentes de supernova, nebulosas de pulsar. Y a nivel extragaláctico, la mayoría blazares, que fueron, como les recordé, esos núcleos galácticos activos cuyos jets nos están apuntando directamente. Y también radiogalaxias. No muchas, pero sí se han descubierto radiogalaxias. Aquí es importante mencionar, las radiogalaxias en general se encuentran más cerca de nosotros y son más débiles en rayos gamma, porque el hecho de que el jet no nos apunte directamente disminuye bastante la luminosidad, el brillo que ellas tienen. Pero bueno, claramente como podemos ver su estructura, permiten estudiar muchas cosas que con los láseres es imposible. Y bueno, y también otro tipo de objetos son, por ejemplo, los microcuasares, que son más bien agujeros negros pequeños, que están también absorbiendo material, pero se encuentran básicamente sistemas binarios en nuestra galaxia. Entonces, realmente la astrofísica de rayos gamma nos da información sobre una gran cantidad de objetos en el universo. Ahora, como les mencioné, los rayos gamma no pueden atravesar la atmósfera. Pero resulta que cuando llegan a la atmósfera, no es que son simplemente absorbidos y nada pasa. Cuando los rayos gamma entran a la atmósfera, aquí tenemos un rayo gamma, como pueden ver, un fotón se representa como una onda, porque como les mencioné, los fotones son ondas. Llegan, interactúan con la atmósfera y producen algo que se llama, un par de partículas que se llaman un positrón y un electrón. Y después estas partículas se mueven también en la atmósfera y logran producir otros rayos gamma que logran después otra vez producir electrón y positrón, y se produce lo que se llama una cascada. Estas cascadas llegan hasta la Tierra, y de hecho hasta la superficie de la Tierra, y de hecho estas cascadas van perdiendo energía conforme van bajando. Y no solo los rayos gamma producen estas cascadas, también los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son en realidad una gran cantidad de partículas que hay en el espacio. La mayoría de los rayos cósmicos son protones, como los que están en los núcleos atómicos, pero también son partículas alfa. Las partículas alfa se descubrieron muy cercanos, en caso muy similar a los rayos gamma, entonces eran a las partículas alfa, las partículas beta y las partículas gamma. Las partículas alfa son básicamente núcleos de helio con 2 protones y 2 neutrones, o también núcleos de hierro y muchos otros tipos de núcleos. Y los rayos cósmicos, cuando llegan a la atmósfera, también producen cascadas de partículas, un poco diferentes, pero también las producen. De hecho, hasta producen rayos gamma en ciertos puntos. Por ejemplo, aquí uno de los productos de estas cascadas son los llamados piones neutros, que son un tipo de partículas muy particulares, un tipo de partículas muy curiosas que producen rayos gamma rápidamente, se desintegran en rayos gamma. Entonces, estas cascadas de partículas estas partículas están tocando están llegando constantemente a la atmósfera, y estas partículas que llamamos partículas secundarias están llegando hasta nosotros. Ahora, bueno, tal vez los rayos gamma no puedan penetrar la atmósfera, pero tal vez podamos ver estas cascadas y podamos entonces tener información de los rayos gamma. Y bueno, eso se ha hecho. Se ha hecho utilizando distintos efectos.
El primero es tratar de observar las cascadas por sí mismas. Como les mencioné anteriormente, nada puede viajar más rápido que la luz en el vacío. En el vacío, ¿ok? Pero resulta que en un medio, por ejemplo, en el aire o en el agua, la luz viaja más lento. De hecho, en el aire es muy difícil, la diferencia es pequeña, pero en el agua la luz viaja un 25% más lento de lo que viaja en el vacío. Y resulta que no hay ninguna ley física que le diga a las partículas que ellas pueden viajar más lento, que ellas no pueden viajar más rápido que la luz en ese medio. Entonces, claro, la luz, a veces las partículas pueden viajar más rápido que la luz en el medio. Pero da la casualidad de que no, de que hay un efecto cuando eso ocurre. Cuando las partículas viajan más rápido que la luz en el medio, producen una radiación, una emisión, un tipo de luz que se llama radiación de Cherenkov. Da la casualidad de que las partículas de las cascadas atmosféricas son tan energéticas y viajan tan rápido que viajan más rápido que la luz. Básicamente esta emisión se produce en el ultravioleta y entonces se tienen grandes telescopios en ultravioleta para poder ver esa emisión. O sea, nosotros no podemos ver las cascadas con nuestros ojos. De hecho, si las viéramos con nuestros ojos, pues serían muy evidentes porque son muchísimas, pero no. Hay que ver luz ultravioleta y nuestros ojos no pueden ver luz ultravioleta. Y bueno, hay muchos telescopios que pueden ver esto. Este es el caso del telescopio GESS, que se encuentra en Namibia. Namibia está en África, en el suroeste de África. O este es Veritas, que se encuentra en los Estados Unidos, en Arizona. De hecho, es muy curioso, GES ha continuado operando durante el confinamiento, entonces, con todas las medidas de seguridad, entonces por eso hicieron esta ilustración con cubrebocas y guantes. Ahora, los telescopios Cherenkov de aire tienen dos características muy curiosas. Primero, que necesitan cielos muy oscuros, entonces solo pueden observar en la noche. Algo que tal vez bueno, los telescopios de luz visible solo pueden observar en la noche, pero en otras longitudes de onda, como en radio, es también posible hacer observaciones durante el día porque el sol no interrumpe las observaciones en radio. Pero bueno, debido a que se necesita oscuridad para poder ver las cascadas, solo se pueden observar en la noche y tienen que apuntar a fuentes específicas. Esto es distinto del telescopio espacial Fermi, que está observando una región del cielo constantemente y está observando todo lo que hay en esta región del cielo durante todo el tiempo. Entonces, el Fermi puede hacer un survey de básicamente la totalidad del cielo. O sea, puede hacer un recorrido de básicamente la totalidad del cielo. En cambio, los telescopios Cherenkov de aire apuntan a fuentes específicas. Y algo muy importante, también se me olvidó mencionarlo, los telescopios Cherenkov de aire trabajan con rayos gamma mucho más energéticos de los que trabaja el telescopio espacial Fermi. Entonces, los datos de uno son complementarios a los datos de los otros. Pero bueno, sería interesante si pudiéramos, así como Fermi observa un montón de fuentes a la vez, que podamos nosotros observar un montón de fuentes a la vez. Eso es posible. Y para eso se utiliza otro tipo de detectores que se llaman los detectores de superficie o los llamados telescopios Cherenkov de agua. Como les mencioné, en el agua la luz reduce significativamente su velocidad. Entonces la radiación de Cherenkov en el agua debería ser mucho más fácil de detectar. Si nuestra atmósfera estuviera cubierta de agua, pues las cascadas serían mucho más evidentes. Pero bueno, como nuestra atmósfera lo que tiene es aire y a cierta altura el aire es mucho menos denso que en la superficie de la Tierra, entonces es necesario llevar agua a alturas muy grandes para poder captar estas cascadas. Entonces, por ejemplo, este es el caso del telescopio del observatorio Hawk. Este se encuentra en México. Bueno, le tengo cierto cariño porque es el experimento con el que yo trabajo. Y el observatorio Hawk está compuesto por un arreglo de 300 tanques de agua. El agua que hay en estos tanques se le llama agua ultra pura. O sea, es un agua muy, muy pura. Entonces, las partículas de las cascadas, cuando llegan a los tanques de agua,
viajan más rápido que la luz en el agua y producen la radiación de Cherenkov. Dentro de cada tanque hay unos detectores de luz que se llaman tubos fotomultiplicadores. Entonces estos tubos multiplicadores son capaces de ver la luz la luz que emiten estas partículas. Y de ahí, por distintos métodos, es posible saber qué energía tenía el rayo gamma original que impactó y de dónde venía. También ellos pueden ver rayos cósmicos. De hecho, más del 99% de las veces que Hawk detecta algo es un rayo cósmico, no un rayo gamma. Entonces, también es un problema súper complejo poder sacar rayos gamma de la gran cantidad de rayos cósmicos que hay. Pero bueno, ha sido un proyecto muy exitoso, que ya lleva funcionando alrededor de 5 años. Y por otro lado, pero bueno, también otro de los más recientes es el LASSO. LASSO se encuentra en China, en la provincia de Sichuan. Actualmente ya es el detector de superficie más grande del mundo. Creo que a partir de este año superó a Hawk. Y en lugar de usar tanques, usa piscinas llenas de agua y se encuentra en una altura mucho mayor. Hawk se encuentra a 4.100 metros. De hecho, aquí en el fondo es el Pico Orizaba, que es en la montaña más alta de México. Sichuan se encuentra en lo que llamamos la meseta del Tíbet. Entonces, es una zona bastante alta. Bueno, LASSO se encuentra en esa zona. Y también es lo que llamamos el detector del futuro. Y de hecho va a ser el detector que nos va a permitir explorar toda una nueva zona del espectro de rayos gamma. Como les mencioné, Fermi trabaja rayos gamma de menos energía, se le llama rayos gamma de gigaelectronvolts. El electronvolt es una unidad de energía. Entonces, por ejemplo, la luz visible tiene energías del orden de un electronvolt. Más o menos, sí, pero por ahí. Y en el caso de Hawk puede haber millones de electronvolts, rayos gamma que tienen millones de electronvolts. Hawk puede ver en el orden de millones, no, de miles de millones. Hawk puede ver en el orden de teraelectronvolts, que son billones de electronvolts, pero LASSO va a poder ver, luego en los próximos años, va a poder hacer astronomía en el orden de los petaelectronvolts. Estamos hablando de miles de millones de miles de billones, perdón, de electronvolts. Entonces va a ser un rango, van a ser realmente las partículas más energéticas que se puedan ver en el universo. Entonces, resulta que Hawk, en un artículo publicado recientemente en el 2000, hace poco, salió el artículo, la colaboración de Hawk reportó que M87, la detección de rayos gamma en M87. Ya se habían detectado rayos gamma, bueno, Fermi ya la había detectado, y también los telescopios Cherenkov de aire las habían detectado. Sin embargo, lo interesante de la detección de Hawk es que los rayos gamma detectados por Hawk son una acumulación de datos de varios años, porque realmente la fuente, cada vez que pasa sobre el cielo de Hawk la puede observar. Entonces son básicamente datos que fueron tomados durante 4.5 años de manera continua. No como los telescopios Cherenkov de aire, que a veces solo vuelven a ver a las fuentes en un momento. Y hay que mencionarlo, las fuentes de rayos gamma tienen un brillo que es bueno, los núcleos galácticos activos tienen un brillo que es muy, muy variable. Entonces, a veces en el orden de un día pueden tener brillos diferentes. Entonces, tener una idea del promedio de cuánto brillan estos objetos es algo muy complicado. Y bueno, observatorios como Hawk han sido maravillosos en ese aspecto. Y sin embargo, la idea es cómo se produce. Ya les he mencionado que se producen en los jets, pero ¿cuál es el proceso por el cual se produce esta emisión? Bueno, para eso hay que irnos hasta las longitudes de onda más largas, hasta las ondas de radio. Como les mencioné, en estos jets, en los jets de los núcleos galácticos activos, hay campos magnéticos muy fuertes.
Y también en estos jets hay una gran cantidad de partículas libres. En este caso estaríamos hablando, por ejemplo, de los electrones. Los electrones son esas partículas que giran alrededor de los núcleos atómicos y que son los que nos dan la electricidad. Entonces, los electrones al moverse en los campos magnéticos producen una radiación que se llama radiación de sincrotrón. Y esta radiación de sincrotrón es la que hace que que el jet de M87 se pueda ver en radio, se pueda ver en el visible, se pueda ver en rayos X incluso. Sin embargo, esta radiación de sincrotrón no puede llegar hasta la emisión en rayos gamma. Entonces hay un efecto que se llama el efecto Compton inverso. El efecto Compton normal es cuando, y lo que pasa es que los electrones pueden interaccionar con las partículas, con los fotones, que son las partículas de luz. Entonces, los electrones, las partículas de luz que son producidas por sincrotrón, pueden llegar a donde están los electrones y los electrones pueden dar energía, los electrones les pueden dar energía. Y esta energía produciría una emisión de rayos gamma. Entonces, parte de los electrones, de los fotones o de la luz que se produce por sincrotrón, recibe energía y se convierte en emisión de rayos gamma. Sin embargo, en el caso de M87 y en el caso de muchos otros objetos también, esta radiación parece no ser suficiente. Este mecanismo parece no ser suficiente para explicar la emisión de rayos gamma. Entonces, son necesarios otros mecanismos. La idea bueno, de hecho fue la idea que utilicé en mi trabajo, donde traté de explicar la emisión de rayos gamma en M87, es que también no solo hay electrones, sino también hay protones. Y estos protones también interactúan con los fotones que se producen en efecto Compton. Y al interactuar con estos fotones producen una cascada de partículas. Como pueden ver, esta cascada se parece mucho a las cascadas que vimos entre las cascadas atmosféricas. Entonces es muy interesante que la física que está aquí en la atmósfera también se da en esos ambientes extremos de los jets relativistas de los núcleos galácticos activos. Y entre las partículas que se producen está el famoso pión neutro, que ya lo vimos anteriormente, que también se puede ver en la atmósfera. Y esto produce rayos gamma. Y esto produciría los rayos gamma de más alta energía, que son los que puede ver Hawking. Los rayos gamma que producen por efecto Compton inverso son los que puede ver, por ejemplo, Fermi. Entonces ahí tenemos todo el mecanismo por el cual se produce la emisión en el jet de M87. Y bueno, algo muy curioso aquí es que, y esto no solo es el caso de M87, realmente casi todos los núcleos galácticos activos que podemos ver en rayos gamma, su emisión proviene del jet, o eso es lo que se cree. De hecho, M87, a pesar de ser una fuente tan extendida y tan grande, en rayos gamma se ve solo como un píxel, un punto, es una fuente puntual. Sin embargo, y los blazars también, en rayos gamma se ven como puntos, entonces se cree que su emisión proviene más que todo del jet. Sin embargo, hay otra radiogalaxia de la que les voy a hablar muy, muy, muy levemente, y esta es mi última diapositiva, que se llama Centaurus A, que se ha detectado que no solo es que se ha detectado en rayos gamma provenientes de sus lóbulos, o sea, de las partes exteriores del jet. Y de hecho aquí ya no es, el efecto Compton ya no es, los electrones no se lo hacen el fotones de sincrotrón, se cree que se lo hacen a los fotones de la radiación cósmica de fondo, por ejemplo, al CMB que llena todo el universo. Lastimosamente Centauro A no lo podemos observar con Hawking porque esto es una fuente que se encuentra en el hemisferio sur. Esperemos que en un futuro se logre construir una contraparte de Hawking en el hemisferio sur, que se cree que se va a llamar creo, ¿no? Algo así. Y esto nos permite seguir estudiando el universo y los núcleos galácticos activos en sus energías más altas. Entonces, bueno, básicamente esta sería mi presentación y espero que haya quedado claro, pero bueno, preguntas y comentarios son perfectamente bienvenidos. Así que muchas gracias.
Gracias, Fer, por esa excelente charla. Bueno, yo creo que podemos pasar a las preguntas y aquí tengo algunas. Por ejemplo, esta de aquí que es de Carlos AFS. Gracias, Carlos, por tu pregunta y nos pregunta, ¿se puede obtener rayos gamma en un medio experimental? Nos dice Carlos. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Y sí, de hecho, los rayos gamma se descubrieron en la Tierra y se obtienen especialmente por medio de los elementos radiactivos. Los elementos radiactivos muchas veces emiten, los materiales radiactivos emiten rayos gamma por sí mismos. Y también, bueno, y por muchos otros medios, pero eso fue la forma en que se descubrieron, de hecho. Gracias, Fer, por la respuesta. Aquí hay otra pregunta que es de Stephanie Palacios Gutiérrez. Ella es una súper seguidora nuestra, así es que un saludo para ti, Stephanie. Gracias por estar en cada viernes astronómico y nos pregunta, ¿cuántos telescopios se usaron en la observación de M87 y cómo sacaron la imagen actual sobre este agujero negro? Eso nos pregunta Stephanie. Ok, bueno, telescopios que han observado M87 pues han sido incontables, pero supongo que se refiere a la observación del agujero negro, de la sombra del agujero negro. Uy, ¿cuántos telescopios usaron? A ver, creo que desde el orden de 10 telescopios en todo el mundo. Algunos de ellos, el GTM en México, ALMA en Chile, el Pico Veleta en España y muchos otros. Entonces, alrededor de 10 telescopios. Y fue un proceso bastante complicado hacer esta observación. Y se sacó la imagen usando una técnica que se llama espectroscopía de larga base, que es básicamente juntar los datos simultáneos de todos estos telescopios y hacer un análisis complicadísimo, pero se logra hacer Listo, Fer, muchas gracias por la respuesta y gracias a ti, Stephanie, por la pregunta. Ella siempre nos sigue, así es que un saludo para ti súper especial, Stephanie. Ok, aquí tenemos otra pregunta y es de Daniel Gamarra Sánchez, que nos dice, ¿qué procesos físicos ocurren en los jets? ¿Qué procesos físicos ocurren en los jets? Bueno, los de emisión, con los que se emiten, ya se los expliqué, radiación de sincrotrón, cómputo inverso. Pero también la física de los jets es complicadísima. Hay campos magnéticos, hay turbulencia, hay procesos de hidrodinámica muy complejos. Entonces, realmente la física de los jets, y de hecho hay muchas cosas que no se saben. Por ejemplo, algo que no se sabe todavía con completa certeza es forman los jets. Entonces, físicamente es un problema muy complicado, pero muchas gracias por la pregunta. Sí, definitivamente. Gracias, Daniel, por la pregunta. Ok, aquí creo que, ok, bueno, Stephanie nos agradece por por la respuesta y te manda saludos ahí. Gracias, Stephanie. Ok, tenemos otra pregunta aquí, es de Aldair, nos dice, supongo que es con tal la posición en que se observe, supongo que es dependiendo de la posición en que se observe una AGN, ¿qué tipo de espectro obtendríamos? Eso nos preguntan, no sé si entiendes la pregunta. Ok. Los áreas nos están observando directamente. Entonces, básicamente, cuando observamos un blazar, lo que observamos es básicamente el tipo de... Ok, Fer, se está cortando, no sé si me escuchas. No sé si me escuchas, creo que se está cortando la transmisión. ¿Me llegas a escuchar? Ya. ¿Se escucha? No sé. Vamos a ver. Creo que se arregló. Sí, se escucha. Sí. Sí, ahora sí, porque no te escuchaba nada. Ok, se salió Fer, creo que hubo un problemita, chicos. Ok. No sé si
podemos hacer algo para que regrese porque se acaba de cortar la comunicación. Ok, creo que aquí volvió. Bienvenido, pero otra vez. Se cortó definitivamente. Ok. Se cortó definitivamente. Y bueno, son cosas que pasan online, así es que chicos, las disculpas del caso. Disculpas por el caso. No, Sí, lo que les iba a comentar es que con M87 hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, porque si bien es cierto, haciendo un análisis muy cuidadoso, se obtiene casi lo mismo que se ve en un blazar, realmente hay que tomar en cuenta que estamos viendo estrellas, estamos viendo el medio que hay enfrente de nosotros, porque no solo vemos el jet. Entonces, realmente es algo mucho más complicado hacer observaciones de las radiogalaxias por ese aspecto que con respecto a los blazares. sí, definitivamente. Gracias, Fer, por la respuesta y gracias, Aldair, a ti por la pregunta. Ok, creo que me he perdido algunas preguntas por acá. Déjame ver. Ok. Ok, a ver esta de acá, que es de Ernesto Eduardo Taubor. ¿Canes? No sé si lo pronuncié bien. Gracias, Ernesto, por tu pregunta. Nos dice, ¿cuál es la velocidad máxima a la que se ha podido acelerar un colisionador, una partícula con masa? ¿Y qué partícula ha sido? Ok, esa es la pregunta de Ernesto. Okay. Voy a responder rápidamente que no estoy seguro, pero hay algo muy importante, o sea, que no estoy seguro porque no trabajo en colisionadores, Exacto, sí. pero hay algo muy importante. Los seres humanos no hemos logrado darle energía a una partícula, un acelerador, como lo logran los AGNs los rayos cósmicos de más energía que se detectan en la atmósfera, o sea, que llegan a la Tierra, que se cree que vienen de los núcleos galácticos activos, son, creo que miles de veces más energizados o tienen mucha más energía de la que tienen los rayos cósmicos en un acelerador de partículas, como en el LHC. Entonces, y ahí los más energéticos que se han medido son de 10 a la 21 electronvolts, una cosa así, que son súper energéticos. Pero, Claro que sí. es lo interesante, ellos nos siguen ganando, el universo nos sigue ganando. Sí. Gracias, Ernesto, por tu pregunta. Ok, no sé si me estoy equivocando o creo que ya respondiste, no me acuerdo. Ricardo nos pregunta, ¿qué físicos se utilizan para medir rayos gamma desde la Tierra? Nos dice. Los rayos gamma pues ya, lo que les mencioné, no podemos detectar los rayos gamma, pero lo que detectamos son las cascadas de las partículas cuando entran a la... Ok, gracias Ricardo por tu pregunta y gracias a ti, Fer, por la respuesta. Ok, yo tengo una pregunta para ti, bueno, esta es mía, definitivamente, y es ¿por qué estudiar a genes? ¿Qué te motivó a estudiar a genes? ¿Qué me motivó a estudiar AGNs? Bueno, Sí. lo primero que me encantó, lo primero me encantó, por ejemplo, la física de los núcleos galácticos activos y lo extraños que son, y lo mucho que nos pueden enseñar de las cosas más fundamentales, o sea, de la física más fundamental. Realmente, los procesos que ocurren en los AGNs, en sus jets, en sus agujeros negros supermasivos, en sus discos de acreción, son cosas que en la Tierra no podríamos nunca reproducir. Entonces, eso me motivó a estudiarlos, poder entender mejor la física de los AGNs nos ayudó a entender la física en general. Y yo creo que eso fue lo que me motivó a estudiar AGNs. Gracias, Fe. Espero que los que nos estén escuchando también se animen a estudiar a genes. De todas formas, chicos, creo que hay un montón de temas en el campo de la astronomía y la astrofísica, así es que Claro. Sí, si tienen la oportunidad, tienen para estudiar, tienen el campo libre. Fer, para irnos, creo que esta es una pregunta que acaba de llegar y nos dice, ¿hay algo más energético que los rayos gamma? Nos pregunta Giancarlo. Gracias, Giancarlo, por tu pregunta. Ok, primero, hemos detectado rayos cósmicos, o sea, partículas que son como protones o como incluso núcleos grandes, que son más energéticos que los rayos gamma que se han detectado. Ahora, en cuanto a la luz, pues es que básicamente después de cierto punto todo le decimos rayos gamma, entonces pues es un poco, no sé, es un poco ambiguo, pero el punto es que no hay un límite a la energía que podría tener en teoría un fotón. Entonces, pues, podría ser infinitamente energético. Claro que sí. Muchas gracias por la pregunta y por la respuesta
por la pregunta, Giancarlos, y a ti por la respuesta. Ok, chicos, Ok. creo que hemos llegado al final de la charla del Viernes Astronómico, así es que vamos a agradecer a Fernando. Gracias, Fernando, por haberte tomado el tiempo de darnos un Viernes Astronómico. Estoy segura que muchos han disfrutado mucho la charla. No sé si quieres decir algo antes de irnos, algún comentario. No, muchísimas gracias por la charla, por la oportunidad de poder estar, de compartir con ustedes y espero que se motiven a seguir explorando este maravilloso mundo de astronomía y la astrofísica. Claro que sí, muchas gracias, Fer. Bien, chicos, gracias a todos. Nos vemos el próximo Viernes Astronómico, como siempre. No se olviden de compartir la charla. Luego de haber tenido esa charla de aquí, la vamos a subir al YouTube, así es que si es que no la han visto, la pueden ver ahí nuevamente. Y muchas gracias por siempre acompañarnos en cada una de nuestras transmisiones, que los Viernes Astronómicos se hacen con mucho cariño para todos ustedes. Bye bye, cuídense.